¿Estás encontrando problemas a la hora de comprimir tus señales y de controlar lo que tus compresores te entregan? ¿Tienes dudas a la hora de establecer tu ratio, tu ataque, tu release, a la hora de, de comprimir cualquier pista de tu mezcla? ¿Te gustaría conocer un método de compresión en 3 sencillas etapas que yo mismo utilizo en mi día a día y que estoy convencido de que te va a ayudar a ti a aplicar compresión de una forma mucho más consciente y mucho más controlada? Quédate conmigo porque sin duda este vídeo es para ti. Saludos, camarada de produceaudio.net. Hoy vamos a hablar de compresión consciente. Voy a compartir contigo un sistema, un método de compresión en 3 sencillas etapas que te va a ayudar muchísimo a aplicar control dinámico a tus pistas de forma intuitiva, de forma controlada y, como te digo, de forma consciente. De hecho, es un método en 3 sencillas etapas que consiste en primer lugar en pensar en el ratio, en la proporción que vamos a utilizar en nuestro compresor y vamos a decidir con qué agresividad vamos a querer comprimir la señal para establecer ratios más livianos, 2-1, 3-1, 5-1 o ratios más agresivos, 6-1, 10-1, 20-1, 100-1, según lo que necesitemos en cada caso. El segundo paso será pensar en el umbral y vamos a ir reduciéndolo o incrementando el input si el umbral es un umbral fijo, que es lo que sucede en compresores analógicos clásicos, hasta que tengamos una reducción de ganancia probablemente entre 3 y 10 dB según necesitemos, porque a partir de, digamos, 8 o 10 dB de reducción de ganancia, la compresión va a ser muy perceptible y en algunos casos querremos que sea así, pero probablemente en otros no querremos que se note tanto. Por eso vamos a jugar con el umbral de forma consciente hasta conseguir lo que necesitamos. Por último, nos vamos a ocupar de nuestro ataque y de nuestro release y vamos a ir modificando el ataque según el grado de redondeo o de agresividad que busquemos para la señal que estamos comprimiendo y también estableciendo el release según lo cercana, lo in your face que queramos la señal o lo aplastada que queramos que esa señal se quede en la mezcla. Y por último, vamos a compensar la ganancia de salida del compresor para hacer un matching de volumen entre lo que entra en el compresor y lo que sale del compresor una vez que el compresor ha hecho su magia. Estoy en una sesión de Pro Tools, estoy trabajando en esta mezcla. Y pues quiero comprimir esta voz. Y para ello, pues estoy utilizando la metodología de compresión en 3 etapas que quiero compartir contigo, en la que en primer lugar estoy estableciendo mi ratio. En este caso me he decantado por un ratio 21, que por muy mala pinta que tenga es el ratio que necesito para hacer la voz sonar como quiero que suene. Por otro lado, he ido bajando mi umbral hasta que tengo la reducción de ganancia óptima entre -3, -6, estoy buscando en este caso. Y por último estoy estableciendo mis parámetros de ataque y de release para conseguir una voz que está compacta, que está, digamos, en primera línea y que tiene la textura que ando buscando. Por último, he hecho una compensación de ganancia para que lo que entra y lo que sale del compresor se parezca lo más posible, ¿no? En cuanto a volumen final. Fíjate cómo cambia mi voz cuando aplico este compresor. I'll always be here by your side, my love. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, that cannot be sung. Fíjate cómo la trae al frente, de hecho lo vamos a escuchar en contexto. I'll always be here by your side, my love. I'll always be here by your side, my love. Fíjate que el cambio de volumen apenas se nota, es decir, no hay un cambio de volumen excesivo. Vamos a escuchar, por ejemplo, el estribillo, fíjate. Fíjate cómo este compresor me está ayudando a mantener todas las sílabas en primera línea, a tener una voz más upfront, ¿no? Un poquito más cercana al oyente sin que cambie su volumen. Y una vez más estoy utilizando un método de compresión en 3 etapas para ir paso a paso extrayendo de este compresor lo que necesito para acercar mi voz al sonido final que necesito de esa voz para que funcione bien en esta mezcla en concreto. De hecho, recuerda, camarada, que lo que acabas de ver es solo una megajita, solo una pequeña porción del gran pastel que supone mezclar con control de cada detalle y de cada decisión y de aplicar procesamiento con la oreja y con la cabeza.
Lo que has visto es una solución a un problema real que yo he detectado y razonado antes de lanzar un plugin o pensar en técnicas o pensar en parámetros. No te quedes con los números, no te quedes con las perillas del plugin y quédate con la filosofía de análisis, detección y solo entonces solución de cada uno de los problemas que hemos detectado con nuestros plugins de EQ o de compresión o de efectos, con una serie de parámetros concretos, etcétera, etcétera, etcétera. No caigas tú también en el tan extendido síndrome de la migajita en el que está cayendo la mayoría de dueños de home studios, que ven un tip en YouTube y automáticamente piensan, así es como se comprime una voz, así es como se ecualiza un bombo, pues lo voy a aplicar en todas mis voces o en todos mis bombos y ya deberían sonar profesionales. Esto no funciona así. Eso es trabajar como un pollo sin cabeza, como te decía, sin analizar, sin detectar problemas y sin aplicar soluciones de forma consciente. De hecho, recuerda que lo que aparece en YouTube, lo que vemos en los anuncios de las grandes marcas de plugins y de hardware, tiene que ver con tips, con plugins, con equipos, pero es la puntita de una gran pirámide que permanece oculta. Y esto que he compartido contigo hoy forma parte de esa puntita, pero tú tienes que tener en cuenta todo lo demás si quieres que las soluciones que tú aplicas a los problemas de tu mezcla sean realmente efectivas. Y en primer lugar, tienes que mezclar con todo ordenado siempre de la misma forma para poder centrar tu atención en resolver ese rompecabezas que supone mezclar, digamos, un set de multitracks sin pelearte con tus plugins, con tus ruteos o con tus botones mientras trabajas. Ese es el primer estrato, que permanece oculto para la gran mayoría y que tiene que ver con un entorno de mezcla donde todo está bajo control. En segundo lugar, tienes que entender cómo analizar tu sonido en bruto, cómo compararlo con tus referencias comerciales y cómo anotar cada problema que debes resolver para sonar como quieres sonar. Eso es trabajar de forma consciente. Así entenderás además qué debes procesar, con qué parámetros, con qué plugins y con qué técnicas tienes que procesarlo y sobre todo, por qué tienes que procesarlo para no trabajar, como te decía antes, como un pollo sin cabeza. Ese es el segundo estrato que permanece invisible para la gran mayoría. Una metodología basada en analizar los brutos y detectar los problemas que queremos solucionar antes de lanzar un solo plugin. Por último, deberías pensar en implementar un protocolo eficiente para resolver los problemas que has encontrado de uno en uno y trabajar así sin fugas de calidad involuntarias, sin dudas o lagunas típicas del autodidacta que está mirando vídeos en YouTube como un pollo sin cabeza y aplicando soluciones de forma consciente y de forma justificada para resolver los problemas que has encontrado antes de lanzar tus plugins. Ese es el estrato más importante de la pirámide, una metodología de mezcla eficiente que te ayude a aplicar soluciones a todos los problemas que has detectado de forma consciente, paso a paso, enfrentándote a un enemigo cada vez y nunca dejándote nada por hacer y ninguna decisión por tomar. Esto es mezclar de forma consciente, pero la inmensa mayoría se queda en la puntita, en los tips, en los plugins, en los parámetros, en los equipos y se olvida de lo que realmente entrega resultados, de lo que realmente tiene que ver con la mezcla consciente. De hecho, si tú quieres aprenderlo todo acerca de entornos de mezcla bajo control, de análisis de brutos y detección de problemas y, por supuesto, de una metodología eficiente que te ayude a aplicar soluciones paso a paso, no te pierdas el videotraining que preparo para ti, en el que voy a compartir contigo 3 secretos que si interiorizas y aplicas de forma consciente van a transformar tus mezclas mañana mismo, con el setup que ya tienes, con el DAW y los plugins que ya tienes y desde el dormitorio home studio desde el que trabajas a día de hoy. Y para recibir el enlace de acceso en tu bandeja de entrada solo tienes que pulsar el enlace que hay debajo de este vídeo, introducir tu nombre y tu email y yo te voy a dar acceso directo a este video training para que puedas verlo hoy mismo si quieres. Recuerda, si quieres mezclar de forma consciente, tienes que tener bajo control absolutamente todos los estratos de la pirámide y no quedarte con lo que está a la vista de todos, olvidándote de lo que permanece oculto. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Por eso, pulsa en el enlace que hay debajo de este vídeo, introduce tu nombre y tu email y yo te voy a hacer llegar el acceso directo al training que, como te digo, contiene 3 fundamentos que si interiorizas y aplicas con cabeza, lo vas a notar en tu sonido final mañana mismo. Recuerda, pulsa el enlace que hay debajo de este vídeo o vete a produceaudio.net para regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.